Amados hermanos, vamos a leer Tito 2 y primero vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice la inerrante e infalible palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vivimos en una cultura que se ahoga en la confusión de género. Las líneas se han difuminado y andamos a tientas tratando de entender qué significa para un hombre ser un hombre y qué significa para una mujer ser una mujer. ¿Qué significa para un hombre ser masculino? ¿Y qué significa para una mujer ser femenina? Hoy en día los medios de comunicación, muchos de los sistemas educativos y otros sistemas estratégicos de influencia quieren neutralizar, sino eliminar las distinciones y diferencias de género que Dios ha implantado en los seres humanos. Este es el tamborileo constante que se oye una y otra vez, y por desgracia la iglesia no ha sido inmune a esta decadencia. La palabra de Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. La iglesia está siendo moldeada por la cultura secular, más que por las sagradas escrituras. Por eso la iglesia necesita con mayor desesperación escuchar las palabras de Tito 2, del 1 al 15. Philip Towner dice: la iglesia debe vivir en el mundo que está caído y dentro de las culturas que de diversas maneras expresan esta caída. Pero debe hacerlo críticamente, midiendo todo con la palabra de Dios. Pero donde quiera que la cultura fomente o defienda un comportamiento que viole la voluntad de Dios, la iglesia debe tomar partido por Dios, sean cuales sean las consecuencias. Así dijo el apóstol Pedro en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tito 2 del 1 al 15 es un texto que deja claro el plan de Dios, las asignaciones de Dios, los roles de Dios para los hombres y para las mujeres en la iglesia. Es por eso que el evangelio debe producir piedad en la vida de cada uno de sus miembros, sean viejos, sean jóvenes, sean mujeres,
sean hombres, y los niños también deben esforzarse por seguir este camino. El apóstol Pablo le escribe a Tito por el bien de la fe de los elegidos y el conocimiento de la verdad. Acompáñame a Tito 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es por esta razón que hoy estudiamos parte de esta carta en nuestra iglesia local. Por el bien de la iglesia y el crecimiento de ella en el conocimiento de la verdad. Nuestra porción de estudio yo la he dividido en cuatro puntos. Primero, vamos a encontrar un llamado a proclamar lo que está acorde a la sana doctrina. Segundo, vamos a ver un mensaje para varias edades, géneros o posiciones dentro de la iglesia. Tercero, la razón del mensaje en relación con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, la reafirmación del llamado a insistir en estas cosas entre las iglesias. El primer punto, un llamado a proclamar lo que está acorde con la sana doctrina. Versículo 1 de nuestro texto de estudio, capítulo 2, Tito 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muchos hoy en día dicen, yo no necesito la doctrina. ¿Tú has escuchado ese tipo de personas? Yo no necesito doctrina. Muchos hoy en día solo quieren experiencias, emociones, pero doctrina no es necesario. La sana doctrina, esta palabra sana, denota una correcta enseñanza, una enseñanza que es ortodoxa, una doctrina que está libre de cualquier error. La sana doctrina llevará a una iglesia a vivir acorde a la voluntad de Dios. Hendrickson dice, la doctrina y la vida deben armonizar. La doctrina y la vida deben armonizar. No debe extrañarnos, por tanto, que las epístolas del Nuevo Testamento, amados hermanos, continuamente nos enfaticen enseñanzas doctrinales, pero también exhortaciones éticas. Esa es una de las cualidades como el apóstol Pablo escribe sus epístolas, las cartas. Para los apóstoles ambas cosas eran inseparables. Pablo le dice a Tito, pero tú, Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el apóstol Pablo le dice esto a Tito? En el versículo 10 y 11 del capítulo 1, Pablo dice que hay muchos insubordinados, que hay muchos engañadores, que hay muchos habladores vanos que se les debe tapar la boca. Dice Tito 1, 10, 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo, en contraste con estos falsos maestros, está encargando a Tito para que proporcione a esas familias, para que proporcione a esas casas enteras una enseñanza saludable, una doctrina correcta, tal como Dios la ha revelado. David Burr dice, una adecuada comprensión de los propósitos de Dios revelados en el Evangelio es el fundamento para una vida moralmente sana.
Así que la doctrina saludable produce una vida espiritual saludable. El fruto de una iglesia que predica la doctrina correcta es que la vida de sus miembros es una vida recta. Y con esto vamos a nuestro segundo punto. Un mensaje para varias edades, géneros y posiciones. Estaremos abarcando en este segundo punto desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Tito debe dirigir su enseñanza hacia varios grupos en la iglesia. Y Pablo distingue los siguientes grupos. El primer grupo son los ancianos, los hombres mayores o de edad avanzada. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son las ancianas, mujeres mayores o de edad avanzada. Y también a las mujeres jóvenes, para que influyan en la vida del hogar, viviendo sometidas a sus esposos y criando a sus hijos en el temor del Señor. El tercer grupo son los hombres jóvenes de la congregación. Y Pablo le dice a Tito que sean impactados por el ejemplo de Tito. Y el cuarto grupo que encontramos son los siervos, para que en todo sean sumisos y adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este cuarto grupo no voy a estar haciendo énfasis hoy, porque por la providencia del Señor, hace 8 días el pastor Milton Leiva estuvo predicando acerca de el creyente y la vida laboral. Por ende no voy a adentrarme en la vida de los siervos. Solamente vamos a estar haciendo énfasis en ancianos, hombres mayores, ancianas, mujeres mayores y mujeres jóvenes y hombres jóvenes de la congregación. Amados hermanos, Dios no nos ha dejado su palabra solo para escucharla y que se pierda en el aire, sino que quiere que encontremos pastos en las Escrituras y que nuestras vidas sean reguladas por las Escrituras, que mostremos con nuestras obras lo que nosotros profesamos con nuestra boca. Van Ostersee observa correctamente: no hay condición ni periodo de la vida que no se vea afectado por la influencia santificadora del Evangelio. Pero hay algo interesante aquí. Pablo trata con el deber de cada una de las personas en la congregación de manera particular. Ponle atención. Pablo muy bien le hubiera podido decir a Tito de manera general cuáles deben ser las virtudes, cuáles deben ser las cualidades que debe haber en la congregación. Pero Pablo no hace eso. Pablo se dirige de manera particular a cada uno de los grupos en la congregación. Pablo quiere que la enseñanza no sea algo frío, sino que llegue a cada uno de los oyentes. Él quiere que la iglesia sea tocada profundamente. Es por esto que Pablo no solo hace hincapié en la sana doctrina, sino en lo que debe acompañar a la sana doctrina. Versículo 2. Comencemos con los ancianos o los varones maduros o también hombres maduros. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Es necesario aclarar, hermanos, que cuando se habla en este contexto de ancianos, no se está haciendo referencia necesariamente a los ancianos oficiales de la iglesia. Pablo está haciendo referencia a los hombres mayores o de edad más avanzada de la congregación. Pablo está siguiendo la jerarquía social del mundo antiguo y que es asumida por las Escrituras.
Los varones maduros de la congregación son los que toman precedencia y son los que marcan el tono en la congregación. La ancianidad muchas veces se asocia con madurez, sabiduría, inteligencia, paciencia. Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Sin embargo, ese no es siempre el caso, porque hay cosas que también vienen con el aumento de la edad. La energía disminuye, la visión y la audición son mermadas, más achaques, más dolores y con frecuencia más depresión. Y viene más desesperanza. Incluso hay cosas que son difíciles de aceptar con el paso del tiempo. No obstante, para el creyente, para el cristiano, la ancianidad debería venir acompañada por un amor cada vez más grande por Dios, al pueblo de Dios y a las cosas sagradas de Dios. Quienes han andado con Cristo durante muchos años deberían regocijarse en ese privilegio y en la certeza de por fin ver al Señor un día cara a cara. Por eso una iglesia debe valorar y honrar a aquellos que han pasado muchos años en comunión con el Señor, en el estudio de su palabra y en el servicio a su iglesia. Pero estamos viviendo en una época que rinde homenaje más a la juventud. En cambio, los antiguos lo rendían a la vejez. El Señor dijo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Sin embargo, la ancianidad en sí misma no hace más piadoso al creyente. Repito, la ancianidad en sí misma no hace más piadoso al creyente, ni tampoco más fiel o más eficaz en el servicio a Dios. Es por eso que Pablo da algunas prescripciones en este versículo, porque aún los ancianos necesitan en ocasiones ser amonestados para dar ejemplo de ciertas virtudes básicas. Pablo dice que los ancianos sean sobrios. Tito había sido dejado en Creta para establecer ancianos en cada ciudad. Parece que el abuso del alcohol era algo fuerte, era uno de los problemas que había en Creta. La sobriedad se refiere a la ausencia de vino o de embriaguez. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, la palabra sobrios abarcaba más cosas. Los ancianos no deben ser esclavos del alcohol ni de ningún otro vicio. Los hombres maduros deben huir de los excesos. Los hombres maduros son personas que evitan los extremos, que están enfocados siempre en lo que hacen. En 1 Tesalonicenses 5, 6, 8 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. El hombre maduro es la persona que está preparada para el día del regreso de su Señor. Conoce los planes de Dios y está preparado. Pero Pablo dice que los ancianos sean serios, porque el hombre maduro debe ser digno de respeto y hacerse respetar por su manera recta de vivir y por la sensatez de cada una de sus acciones y de sus palabras. El creyente maduro que ha caminado desde hace años en comunión con Dios será una persona caracterizada por la seriedad. Y puede ser una persona amable, puede ser una persona sonriente, con mucha alegría y que es muy buena compañía, pero en el fondo todas las acciones y actitudes que tiene son sobrias y serias. Y Pablo espera que los hombres mayores puedan discernir
y hayan aprendido a reconocer qué es lo mejor en un momento dado y vivir de acuerdo a ello. El hombre, el anciano, el hombre maduro, sabe gozarse y es de buen humor, pero no de una manera frívola. Pero Pablo no se queda allí. Pablo le dice a Tito que los ancianos sean prudentes. Y amados hermanos, nuestras traducciones al español traducen prudentes, pero cuando vamos a la King James Version y a la ESV, que es la English Standard Version, la palabra que está allí es self-control, que significa dominio propio. Así que cuando estamos haciendo referencia a prudentes, esta es la manera como la traduce al español la Reina Valera 1960, sin embargo en inglés es dominio propio. A los hombres maduros de la iglesia se les exhorta a ser autocontrolados, a ser templados. Son sabios en la toma de cada una de sus decisiones y son cuidadosos siempre cuando hacen juicios, porque tienen claro y saben lo que realmente importa. Son decisivos a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ellos utilizan correctamente los dones, los talentos que Dios les ha dado, su tiempo, su dinero y su energía. Son hombres con prioridades correctas, son hombres con prioridades piadosas. Su lema de vida es: todo lo que importa en la vida es vivir para la gloria de Dios y agradarle. El varón maduro tiene autocontrol porque es una persona prudente que continuamente reflexiona en cada uno de sus actos y acciones. Amados hermanos, el hombre que es prudente es aquel que hace su trabajo para la gloria de Dios. Es un hombre que maneja muy bien las finanzas en casa y que reconoce que el liderazgo responsable no es el que piensa solamente en el presente, sino también en el futuro. No solo piensa en su jubilación, sino en todo lo que atañe o hay alrededor de su hogar. El hombre maduro no gasta su dinero malgastado, sino que es sabio en su administración, es un hombre autocontrolado. El hombre autocontrolado es sabio porque guía a su familia a la piedad, es sabio porque prioriza el día del Señor, en donde se reúne con todos los santos para adorar al Creador. Es un hombre que pasa tiempo con Dios. Es un hombre que pasa tiempo en la palabra y en la oración, y su esposa y sus hijos saben y ven cuando continuamente cierra la puerta, y su padre, que lo ve en lo secreto, lo recompensa en público. Hombre maduro es también aquel que valora grandemente las habilidades de su esposa, su ayuda idónea, que lleva todas esas labores en el hogar y que muchas veces no son vistas por nadie, mis amadas hermanas, pero Dios las ve. Esa mujer sabia que Dios te ha dado, debes valorarla, debes amarla, cuidarla y santificarla, porque ese es tu llamado, hombre maduro. Mira lo que dice David Burr. La palabra traducida como prudentes, que es en la que hemos hecho énfasis, es una de las palabras clave de esta sección. Aparece nada menos que 5 veces en el caso de los hombres maduros, de las ancianas, de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes y de todos. Constituye, pues, la característica dominante de la enseñanza ética de este capítulo, lo cual quizás nos sorprenda, porque no solemos considerar la prudencia como una de las principales virtudes cristianas. Quien no es prudente y no sabe controlar sus motivaciones egocéntricas, no será capaz de manifestar las demás características de Cristo. Por eso, amados hermanos, hombres maduros de esta congregación, todo creyente que vive conforme al Evangelio ha de crecer forzosamente en prudencia. Quien no esté creciendo en prudencia, en dominio propio, está manifestando la pobreza de su comunión con el Señor.
Y Pablo, dirigiéndose a los varones maduros, también está aclarándole a los hombres más jóvenes a qué es lo que ellos deben aspirar. Y también de una u otra manera les está mostrando a las mujeres jóvenes a cómo deben ser sus esposos, a que oren y rueguen a Dios para que sean como esos ancianos y hombres maduros de la congregación. Ahora nos dirigimos a los versículos 3 al 5 y pasamos a las ancianas, mujeres mayores y por medio de ellas a las mujeres jóvenes. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las ancianas a sí mismo. Vale la pena tomar nota de la palabra a sí mismo, que es la palabra que introduce la exhortación a las mujeres. Indica que todo lo que el apóstol Pablo ha dicho con respecto a los ancianos, también aplica a las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, reverentes en su comportamiento, y que sus vidas se alineen con lo que es propio de una mujer santa, una mujer que ha sido dotada para mostrar la grandeza de Dios, no solo a través de sus palabras, sino también por medio de sus acciones, sus obras. Los que miran a las hermanas maduras en Cristo deben ver en ellas un reflejo auténtico de la santidad y del caminar con Dios en sus vidas. Amadas hermanas, pero además de ser santas en su manera de comportarse, las mujeres deben aprender a ser discretas en sus conversaciones. Deben alejarse del chisme. Pablo hace referencia a dos pecados en específico, de lo que no concuerda o no está acorde con el comportamiento reverente. Pablo dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y la palabra que se traduce como calumniadora es diabolos en griego, que significa calumniador o acusador falso. Y de hecho se utiliza en 34 ocasiones en el Nuevo Testamento como una referencia a Satanás, el padre de la mentira. La mujer calumniadora adquiere fama de chismosa, mientras que la mujer que es prudente se gana el respeto de los demás. Escucha lo que dice David Burr. Aunque se trate de una generalización y siempre habrá excepciones, en general la conversación preferida de los varones suele centrarse en el mundo externo, el trabajo, el país, la política, el deporte y otras cosas un tanto impersonales. En cambio, la conversación predilecta de las mujeres suele centrarse en las personas, la familia, los conocidos enfermos, los vecinos y sus asuntos. Esto tiene su lado altamente positivo, sí. La mujer en general es más sensible ante las necesidades y los sufrimientos ajenos, pero también tiene su aspecto negativo. Ella es especialmente propensa al chismorreo, a que la conversación derive hacia la calumnia, a hablar mal de la gente. Si bien es cierto que los varones ancianos necesitan también prudencia en su conversación, Pablo es aún más explícito en el caso de las mujeres. La forma especial que la prudencia debe tomar en ellas es que aprendan a refrenar su lengua y a no revelar confidencias ajenas ni a hacer comentarios negativos acerca de otras personas. Cierro comillas. Pablo le dice a las ancianas que no sean esclavas del vino. Pablo no prohíbe beber vino con moderación, ni aquí ni en ningún otro lugar, pero lo que sí prohíbe es que el vino llegue a esclavizar a la persona. Pablo les dice a las mujeres que no sean esclavas del vino, y esto lo que nos muestra una vez más, amados hermanos, es que había un serio problema en Creta con el alcoholismo. Pero después de estas características negativas que no deben darse en las mujeres maduras,
el apóstol resume las virtudes que sí deben hallarse en ellas, diciendo que deben ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, porque las mujeres mayores de la congregación deben enseñar a las mujeres más jóvenes lo que es bueno. Mis hermanas, las mujeres maduras lo que deben hacer es enseñarle a las jóvenes lo que es hermoso ante los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque ustedes ya lo han experimentado, porque ustedes ya lo han vivido, porque ustedes tienen la experiencia. Y aunque a la mujer no se le permite enseñar en la iglesia, ni tener dominio sobre el hombre, sí tienen la responsabilidad dada por Dios de enseñar a los niños, en especial sus propios hijos, así como a las jóvenes mujeres, a las mujeres jóvenes de la iglesia. Porque cuando las mujeres cristianas no se aseguran de inculcar estas cosas a las siguientes generaciones, la iglesia va a sufrir y las consecuencias van a llegar con el tiempo. Peter Martyr Vermigli dice: en Tito 2 se ordena que las mujeres mayores amonesten a las más jóvenes para que sean templadas y que amen a sus maridos e hijos y sean asimismo amas de casa diligentes en su familia. No debe entenderse que esto se refiera a la doctrina pública o a sermones eclesiásticos, sino a exhortaciones privadas. Fin de la cita. Así que las mujeres mayores deben entrenar a las más jóvenes. ¿Para qué? Para amar a sus maridos y a sus hijos. Deben enseñarles a que tengan control de sí mismas, a ser prudentes. Porque cuando las mujeres no viven acorde a esta verdad, acorde a la definición de lo que es la feminidad bíblica, se abre una puerta para que los de afuera critiquen la palabra de Dios. ¿Y sabes algo, mi amada hermana? Terminas dando testimonio de manera inexacta de lo que es seguir al Señor Jesucristo. Todo esfuerzo del hombre piadoso, eso incluye a las mujeres, debe ser para callar las bocas de los adversarios, que tu propia conciencia responda a tu rectitud. Qué glorias para el cristiano cuando la boca que se abre en su contra no puede hallar nada malo para hablar de él, dice Matthew Henry. Así que las madres jóvenes deben amar a sus hijos físicamente, prácticamente, moralmente, espiritualmente, sin condiciones ni límites. Esta es la responsabilidad más importante de amor que tienen los padres creyentes: guiar a los niños, guiar a sus hijos en el conocimiento de Jesucristo para salvación. Amadas hermanas, muchas son las responsabilidades que ustedes tienen y se necesita de mucha sensibilidad para llevar a cabo cada una de esas tareas que Dios les ha encomendado. Pero Dios las ha llamado a que sean esposas excelentes, las ha llamado a que sean mujeres piadosas, esposas piadosas en todo lo que hacen. Escucha con atención lo que Charles Spurgeon escribió con respecto a su esposa Susana, un hermoso tributo. Dice: ella se deleita en su esposo, en su persona, su carácter y su afecto. Para ella, él no solo es el primero y único entre los hombres, sino que en sus ojos él es todo en todo. El amor de su corazón pertenece a él y solo a él. Él es su pequeño universo, su paraíso, su tesoro selecto. Ella se alegra de poder fundir su individualidad con la de él. No procura renombre para sí misma porque su honor se refleja en ella y ella se regocija en esa honra. Ella defenderá su nombre hasta la muerte. Él tendrá seguridad suficiente donde quiera que ella hable en su nombre. Su sonrisa de gratitud es toda la recompensa que ella busca. Hasta en su vestimenta ella piensa en él
y no considera bello lo que a él le disgusta. Él tiene muchos objetivos en la vida, algunos de los cuales ella no entiende del todo, pero ella cree en todos ellos y se deleita en hacer cualquier cosa que pueda para promoverlos. Tal esposa, como una verdadera cónyuge, hace realidad el modelo divino de la relación matrimonial y ejemplifica la clase de unidad que debemos mantener con nuestro Señor. Con todas estas responsabilidades y con tan alto llamado que tienen mujeres mayores y mujeres jóvenes de esta congregación, les insto a que no dejen que el mundo defina lo que es bueno para ustedes. No, dejen que la palabra de Dios defina lo que es hermoso para sus vidas. Y con esto seguimos a los hombres jóvenes. Y posicionémonos nada más en el versículo 6. Pablo le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Está haciendo referencia a los hombres jóvenes de la congregación. Y otra vez nos encontramos con la misma virtud que Pablo da para la categoría de los hombres mayores, pero también la misma virtud que da para las mujeres mayores y hombres jóvenes de la congregación. Pero en este texto Pablo solamente habla de una sola virtud para los jóvenes, que sean prudentes. Jóvenes, cuiden sus ojos, cuiden sus mentes, cuida tu corazón, cuida lo que escuchas, cuida tus manos. Sé sabio y mesurado en lo que gastas y en lo que observas. Sé cuidadoso en la manera como gastas tu dinero y en qué estás invirtiendo tu tiempo. Sé sabio en la administración de tu tiempo. Cuando tú estés con otros compañeros o en cualquier otro lugar, contrólate a ti mismo en la manera como hablas. Y cuando estés a solas, vive como si Jesús estuviera al lado tuyo. Vive como si Jesús caminara al lado tuyo. Jóvenes, busquen honrar a Dios en todo, en sus pensamientos, en cada una de sus acciones y en la manera como tratas a los demás, incluso a las mujeres jóvenes de esta congregación. Tener autocontrol, ser prudente, quiere decir que debes mantener tu mente enfocada, mantener tu mente en tus estudios, mantener tu mente en tu trabajo, mantener tu mente en tus relaciones familiares. Así que Pablo manda a los jóvenes a que sean prudentes, a que sean autocontrolados, que tengan control de sí mismos, dominio propio, que controlen sus pasiones sabiamente, que tengas tu vida devocional, que tengas tu dieta, tu ejercicio, que cuides tu lengua. Pero invierte tiempo en la oración, invierte tiempo en la palabra del Señor y tiempo en la adoración corporativa, sabiendo que estas cosas son las correctas y es la manera de vivir sabiamente. Jóvenes, busquen una esposa piadosa, una esposa que esté buscando cumplir con el llamado que Dios le ha dado a las mujeres. Pero amada iglesia, amados hermanos, Pablo no nos deja aquí solamente con mandamientos que cumplir. ¿Por qué Tito debe instar a los creyentes a todas estas cosas? ¿Por qué debemos buscar el dominio propio en nuestras vidas? ¿O por qué debemos buscar la prudencia, el autocontrol, el control de sí mismos? ¿Por qué? Y esto nos dirige al versículo 11, al versículo 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todo lo que hemos visto hasta el momento son deberes y mandamientos. Pero si todos estos deberes y mandamientos no son llevados a cabo por la gracia de Dios que proviene de estar en Cristo por la fe, no van a glorificar al Señor. Y allí yace la diferencia entre las obras que hace un regenerado y las obras que hace un no regenerado. Los no regenerados hacen obras con fines egoístas y carnales, pero no glorifican a Dios, pero hacen buenas obras. Los regenerados llevan a cabo sus buenas obras para la gloria de Dios. Nota que la gracia de Dios nos dice tres cosas importantes y en ello es en lo que me quiero centrar. Dice el apóstol Pablo que la gracia de Dios se ha manifestado, que la gracia de Dios nos enseña, pero que la gracia de Dios también nos da esperanza. Hay tres aspectos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos habla de tres aspectos. Se ha manifestado, nos enseña y nos da esperanza. En el versículo 11 el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. La gracia de Dios tiene una naturaleza salvadora. Y no se refiere, como algunos sostienen, el universalismo, que esto esté hablando de que todos los hombres son salvos. No. Más bien está hablando de la oportunidad universal para obtener la salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, haciendo referencia a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y está disponible para todo aquel que cree. Esta gracia tú la puedes disfrutar hoy. Esta gracia está disponible para todo tipo de personas, sin importar edad, género o clase, porque es una gracia salvadora. Para Pablo, la gracia tiene tres tiempos: presente, pasado, presente y futuro. Escucha con atención cómo lo dice en Efesios 2:8 y lo voy a leer de la nueva versión de las Américas. Mira lo que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Pasado. Esa gracia que justifica, esa gracia que nos declara justos e imputa todos nuestros pecados en Cristo. Pero esa gracia no es solamente algo del pasado. La salvación también es futura. Por eso el creyente tiene la esperanza de la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pasado. Pues mucho más, mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8, 9. Así que hemos sido salvos de nuestros pecados, pero también seremos salvos de este presente siglo malo. Pero eso no es todo. Incluso en estos momentos, aquellos que están en Cristo están siendo salvados del poder del pecado. Aquellos que están en Cristo están siendo salvados del poder del pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente en 1 Corintios 1:18, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, los creyentes, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Así que la gracia de Dios se ha manifestado en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es esta realidad, amada iglesia,
la que debe motivarnos para luchar, para que seamos cada vez más prudentes. Dominio propio, autocontrol y caminar en la prudencia. Confiados de que aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también nos dará la victoria por su gracia. Pero ¿cómo lo hará? El versículo 12 responde esa pregunta. ¿Cómo lo hará? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios está activa. La gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos entrena para vivir en este mundo. Si tú eres un cristiano, te tengo que decir que tú tienes el mejor entrenador personal del mundo y nunca te dejará. Nunca se detendrá, sino que continuará trabajando en cada uno de la vida de los creyentes. Dios ha enviado su gracia salvadora en Cristo, no solo para enseñarnos lo que es correcto, sino para guiarnos y moldearnos a hacer lo que es correcto. Ese es el propósito de la gracia en este peregrinaje, que vivamos sobria, justa y piadosamente. John Trapp, un puritano, dijo: cuanto peor sean los demás, mejor debes ser tú. Manteniendo una constante oposición a los cursos corruptos que hay en el mundo por la lujuria. Mira lo que sigue diciendo. Una perla en un charco conserva su preciosidad. Una perla en un charco conserva su preciosidad. Y los peces en las aguas saladas conservan su frescura. Amados hermanos, sin importar lo que tú profesas con tu boca, te hago dos preguntas. ¿Niegas a Dios con tus obras? ¿Estás renunciando a Dios o estás renunciando a tu pecado? ¿Estás renunciando a Dios o estás renunciando a tu pecado? La gracia de Dios no solo se ha manifestado para salvarnos, sino también para hacernos fieles a Él. Amados hermanos, como creyentes, no te olvides que estás llevando el nombre de Dios y asegúrate que no estés llevando el nombre de Dios en vano. La gracia de Dios está disponible para ti, para que vivas de esta manera, para que vivas sobria, justa y piadosamente. Y es con esta gracia que nosotros podemos ser las mismas personas en la iglesia y en el mundo. Es con esa gracia que podemos hacer cosas tan puras en internet como cuando estás haciendo tu devocional. Es por esa gracia que también, así como le hablas a tus pastores, le hablas a tu esposa y le hablas a tus padres, le hablas a tus hermanos y le hablas a los demás. Y es por esa gracia que somos impulsados a honrar el nombre de Dios en todo cuanto hagamos, en lo que gastas, cómo conduces tu vehículo, en medio de tus amistades y las relaciones interpersonales que tengas. Ya sea que estés estudiando, ya sea que estés cantando, ya sea que estés mandando un mensaje de texto. Esta gracia dice que está para ayudarnos a vivir de manera correcta. Amados hermanos, amada iglesia, amigo, amiga que me escuchas, no olvides esto.
que el Dios soberano de la creación descienda del cielo y rescate a pecadores inmerecidos de la esclavitud del pecado, de la muerte espiritual y de la separación eterna de Dios en un lugar llamado infierno, solo puede describirse con una palabra: gracia. Pero el apóstol Pablo no se queda allí, porque le sigue diciendo a Tito que esa gracia salvadora también nos proporciona esperanza. Y con esto vamos a finalizar. Versículo 13 en adelante. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que la iglesia espera? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestros ojos están fijos en el cielo con una y solo una esperanza: su venida. Y amar la venida del Señor debe alterar la manera como tú vives aquí. Amar la venida del Señor debe alterar la manera como tú vives aquí. Lo que haces en internet, lo que piensas, la manera como vives. Y nota que Pablo no dice que esta esperanza bienaventurada, él dice que es una esperanza, pero no solamente dice que es una esperanza. Pablo dice que es una esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque no es un deseo agradable humano, sino que es una certeza prometida con garantía divina. Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué significa eso? Que tiene todo poder y autoridad. Pero esto también significa que tiene el poder para guardarte, para sostenerte en medio de este peregrinaje. Daniel Akin dice: no buscamos a nadie que venga del cielo, sino a alguien que viene del cielo. No es Gabriel, ni Miguel, ni ninguno de los demás ángeles. No, ellos son simplemente servidores. Son inadecuados para lo que esperamos y necesitamos. Buscamos y anhelamos al que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. He aquí una declaración clara y magnífica de la deidad del Hijo. Amados hermanos, la gracia de Dios nos está preparando en este mismo momento para encontrarnos con Él. Cristo nos está preparando para encontrarnos con Él mismo. En este momento estamos siendo preparados para encontrarnos con Él. Mis hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios nos enseña, pero la gracia de Dios también nos da esperanza. Y solo Dios ha de recibir la gloria y nosotros recibimos la ayuda. Y con esto el apóstol Pablo cierra esta sección de lo que viene diciendo a Tito. Y en el versículo 15 le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.